Saludos, mi nombre es Luis Chicot. Hoy es 24 de mayo del año 2017 y estoy grabando desde Buenos Aires, Argentina. El año pasado, Diego Falcón, Gabriel Domínguez y yo hicimos una experiencia que llamamos Hangout, donde hablábamos del acontecer político y lo hacíamos en vivo y tomábamos birra y la llamamos Una Birra Tres Países. Esta vez vamos a grabar unos videos también explicando y dando nuestra opinión sobre el acontecer político, pero se nos va a unir Edgar Batista. Se va a llamar Una Birra Cuatro Países y por los momentos lo vamos a hacer sin birra. El primer tema que vamos a hablar es sobre el anuncio que se dio el día de ayer, 23 de mayo del año 2017, porque la Asamblea Nacional llamó a desconocer la constituyente y propone un referéndum consultivo. Como podemos leer aquí en el portal de noticias de Runrunes, el señor Julio Borges dice que se van a continuar con las protestas y que a la constituyente que dice la desconocen totalmente por ir en contra de la propia constitución. Dice que la solución es que hayan elecciones libres y para que la gente decida su futuro, como hemos pedido en más de 50 días de protesta. El gobierno quiere decidir qué sector vota, cuándo lo hace y por quién. Ajá. ¿Qué se logra intentar con el referéndum convocado por la Asamblea? Bueno, fundamentalmente escalar el conflicto. ¿Cómo así escalar el conflicto? Evidentemente ya estábamos como que en un letargo de que las protestas eran muy cíclicas, no se llegaba a nada, están matando gente, todo ese peo. Y nada, evidentemente es cambiar un poco la dinámica, meterle otra cuestión acá. Básicamente es pasar al 350. Es decir, ese tema de 350 de que siempre se ha dicho, es como un hashtag, es como que, ay, vamos a hacer el 350 ya y tal. Esta vez es hacerlo, es llevarlo a cabo. ¿Por qué? Pues cuando dijeron ahí que referéndum popular, evidentemente no es referéndum consultivo, fíjense, no es consultivo sino popular, es decir, lo va a hacer la gente, es decir, nosotros. Y básicamente es desconocer de una, frontalmente desconocer al CNE. Y esto le mete otra dinámica al asunto, porque aparte seríamos nosotros los que lo hacemos y porque somos el soberano, es el pueblo ejerciendo su soberanía. Ahora, si el chavismo se niega, como lo va a negar, pues justamente es llamar a la calle a 350, llamar a la calle hacia adelante y sin freno y hasta derrocar la dictadura. De eso es más o menos lo que pareciera ser que apunta la idea de la Asamblea Nacional. Un poco de gente como que no entiende cómo es eso que se va a hacer sin ley y tal. Bueno, sí, por aquí evidentemente ya no hay ley, entonces evidentemente hay que buscar romper esto. Y muchos preguntan, pero ¿por qué vas a hacer una elección? Bueno, justamente una elección porque hacia afuera del país nosotros tenemos que demostrar que nosotros sí queremos una salida pacífica, pero no queremos la farsa que nos está montando el chavismo, obviamente. Entonces, bueno, demostrar que sí tenemos la voluntad de contarnos y que no tenemos miedo de contarnos. Y tan efectivo fue, y pueden darle mucha rechera, la gente puede estar muy desesperada, muy vuelta loca que indignación, pero tan efectivo fue que Tibisay y Lucena a las 2 horas de esto agarró y convocó a elecciones regionales. Ah, claro, pero las regionales para diciembre, pero la del referéndum de la verga esta de la constituyente para julio. Evidentemente les movimos un pelo el tablero y tenemos que seguir avanzando. La grandísima diferencia de esto con lo de que ocurrió en 2014 y con lo que ocurrió cuando la toma de Venezuela es que nadie ha dicho vamos a calmarnos, sino todo lo contrario, vamos a continuar la presión, vamos a seguir en la calle y vamos avanzando. Y ese es el planteamiento, escalar el conflicto hasta derrocar la dictadura. Pareciera ser que hacia allá apunta y contra todo pronóstico la gente de BP y de PJ están jugando juntos. Habría que ver si los adecos no siguen el ramo o corre o se encarama. O sea, o te sumas a la gente o al cambio o prepárese a morir. Aunque bueno, él está insepulto. Buenas noches, mi nombre es Edgar Baptista, les hablo de Santiago de Chile, porque bueno, comunismo. Yo sí creo que para entrar en materia es necesario que podamos recordar algunas cosas que nos trajeron hasta este punto. No soy yo quien va a decir que Venezuela vive uno de los gobiernos más corruptos, destructivos y nocivos de su historia, porque eso sería llover sobre mojado. Pero yo creo que es importante recordar que ese gobierno se construyó con una base de apoyo basada más que nada en muchos dólares producto del petróleo y que ese petróleo lo perdió. O esa base la perdió en el 2012 cuando los precios del petróleo bajaron y además, un elemento adicional, Chávez se murió. Entonces, eso hizo que el chavismo se viera bastante errático
en el manejo de las crisis que han venido enfrentando, y que en esta última cuenta con elementos en contra bien interesantes que han hecho que esta crisis tenga características únicas: rupturas institucionales, rupturas internacionales, rupturas internas del propio chavismo, y un pueblo que está resistiendo con mucho aplomo una represión brutal. Ha hecho pues que el chavismo se vea obligado a plantear dos cosas. La primera es la represión cada vez más cruda con el plan Zamora 1, 2 y 3, que es básicamente matar gente. Han asesinado, se han muerto ya 55 personas, no sé cuántos heridos, una cosa terrible. Y por el otro, una Asamblea Nacional Constituyente que plantea acabar con todo, como una retroexcavadora, acabar con el Estado tal y como está planteado, acabar con gobernaciones, alcaldías, asamblea, fiscalía, todo lo que implique un obstáculo en su permanencia en el poder. La respuesta de la oposición ante eso ha sido más resistencia, desobediencia civil, de una manera bien unificada, bien disciplinada. Ha tenido esa respuesta, y ahora plantean desde la Asamblea Nacional una consulta popular que básicamente le pregunte al pueblo si quiere Asamblea Constituyente o si por el contrario quiere elecciones generales, que ha sido el planteamiento de la oposición desde un principio para básicamente salir del gobierno, que es el objetivo. Esta consulta mantendría la oposición dentro de la Constitución y permitiría jugar en todos los tableros que ha planteado algunos analistas. Incluso esta misma consulta la planteó Leopoldo en el mes de febrero, porque le daría a la oposición la legitimidad que ya tiene, que es el apoyo popular, respondería a las inquietudes de algunos elementos del contexto internacional, y además se mantendría dentro de la Constitución, lo que agruparía a todos los elementos que hoy se oponen, que van más allá de la mesa de la unidad, que se oponen al chavismo. Lo cual básicamente eso escalaría el conflicto y profundizaría las tensiones. A ver, cuando hablo de escalar conflicto no me refiero a eso como algo necesariamente malo, pero sí plantea una cantidad de incógnitas y de preguntas que legítimamente la gente se está planteando, básicamente relacionadas con cosas como de dónde va a salir la logística para una consulta sin el CNE, cómo creen que el gobierno va a tomar en cuenta eso, cuál va a ser la reacción, eso va a terminar en el mismo saco que el referendo revocatorio, cómo se va a implementar un eventual resultado de eso, va a tener la misma participación que sabiendas de que la reacción en principio no ha sido la mejor, incluso dentro de la propia oposición. Es decir, hay una cantidad de elementos que hay allí que todavía están sin responder. No creo que le hayamos movido el tablero al gobierno, porque me parece que toda la jugada estuvo perfectamente planificada. El anuncio del Consejo Nacional Electoral, de la Constituyente y el anzuelo de las gobernaciones está todo dentro del plan, pero la oposición no la mordió, y eso es importante. Hola, mi nombre es Diego Falcón y yo vivo en México. Cuando yo escuché sobre el tema del referéndum que llamó la asamblea, al que está convocando la asamblea, me confundí bastante. La verdad no entendía mucho y me parece que no tiene ningún sentido, porque cuando yo escucho la palabra referéndum o elecciones, lo primero en lo que pienso es en Tibisay y Lucena, en ventajismo, en que hay que recoger firmas, en una elección, ¿no? Entonces me parecía que eso no tenía ningún sentido. Pero luego en Twitter encontré una liga a un artículo de un señor que se llama Cristian Burgasi, que él publicó hace días esta idea del referéndum consultivo como una columna. Y en su columna él dice: la Asamblea Nacional puede convocar este referéndum, realizarlo de forma independiente, movilizando a la ciudadanía para que salga a votar en una gran jornada de manifestación democrática, sin participación del CNE, desconociéndolo de hecho, como ya lo hizo el movimiento estudiantil en unas elecciones. Entonces, lo que yo creo, cuando yo leí eso, entendí que no son unas elecciones normales, que la idea no es llamar a elecciones. La cosa es más como una protesta que tenga forma de participación ciudadana, ¿no? Entonces, la idea es que los propios ciudadanos organicemos unas elecciones y esas elecciones sirvan para desconocer al CNE. Yo creo que eso está enmarcado en el proceso de desconocer al gobierno, que es lo que busca el artículo 350. El artículo 350 dice:
que el pueblo de Venezuela desconocerá a cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos que menoscaben los derechos humanos. Entonces, si entendemos que el CNE menoscaba nuestros valores democráticos, ¿no? Entonces vamos a desconocerlos y vamos a hacer una protesta que sea un ejercicio de participación ciudadana. Ahora, yo creo que el principal problema fue llamarlo referéndum, porque generó muchísima confusión y mucho ruido en la gente. Y además, luego de que lo dijeron, y lo dijeron de forma no bien logrado, hubo un vacío, ¿no? En el resto del día como que no salieron a aclararlo, no salieron a decir de qué se trataba, no explicaron la logística. Entonces, creo que el principal problema fue que esta idea de protesta fue mal explicada. Bueno, esto fue la primera prueba de la segunda temporada de Una Birra y Ahora 4 Países. Vamos a tratar de hacer más videos como estos para un poco conversar sobre lo que ocurre en Venezuela. La idea es conversar sobre lo que ocurre en Venezuela y con cada uno de nosotros en un país distinto. Bueno, nos vemos la próxima.